preaching in the coming weeks. Y he estado pensando And I was thinking, y viendo las noticias and we were watching the news, y nosotros en el mundo, and we in the world, no solamente en Nueva York, not just in New York, no solamente en los Estados Unidos, not just in the United States, pero estamos en un tiempo de crisis. we are in a time of crisis. Estamos en un tiempo donde hay falta de seguridad. We're in a time where you feel less safe. Un tiempo en que las noticias mencionan las cosas que van de mal en peor. A time in where news is just telling us about things that are going from bad to worse. Ataques Attacks, terroristas en toda parte del mundo. terrorist attacks in all parts of the world. Ataques en lugares donde las personas se sentían seguros. Attacks where people once felt safe. Y falta de confianza en las personas que deben de traer confianza y hacer que uno se sienta seguro. And a lack of confidence in the people that are supposed to make us feel confident and bring assurance to the people. Y he estado pensando y orando. And I was thinking and praying. Y vamos a abrir nuestras Biblias And now let's open our Bibles en Ezequiel 37. to the book of Ezekiel, chapter 37. Cuando lo tengan, digan amén. When you have it, please say amen. Ezequiel 37. Ezekiel 37. Y vamos a leer del 1 al 3. And we're going to read from verses 1 to 3. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. The word of God is read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. It was full of bones. And he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Que el Señor añade bendición a su palabra. May the Lord bless his word. El mensaje era supuesto ser un mensaje de esperanza, The message was supposed to be a message of hope, un nuevo comienzo para una nación en crisis. a message of a new beginnings for a nation in crisis. Y mientras miraban al futuro, And while they looked unto the future, el pueblo no veía esperanza. the people did not see hope. Es más, no veían un futuro. And even beyond that, they didn't see a future at all. Había una pérdida de moralidad. There was a loss of morality. Había una pérdida de los valores de la vida. There was a loss of the values of life. No había respeto ni para la vida ni para propiedad. There was no respect nor for life nor property. La promesa, And the promise, el sueño de esa nación, the dream of that nation, la promesa establecida en la fundación de esa nación, the promise that was established as the foundation of that nation se veía imposible seemed impossible cuando mirando a través de la vista de las condiciones presentes. when they looked through the eyes of the current situation. La nación había estado dividida y dispersada por tanto tiempo The nation was divided and dispersed for so much time que la unificación y la restauración parecía que nunca iban a volver. that the unification and the restoration seemed like they would never come. Lo que parecía ser el camino hacia la grandeza y prosperidad para esa nación estaba muerta. What appeared to be the road to greatness and success for that nation was dead. Lo que acabo de describir What I just described es la nación de Israel was the nation of Israel durante el tiempo de cautiverio babilónica desde el 605 antes de Cristo hasta el año 597.
was the nation of Israel when they were captive by the Babylonians from the year 605 before Christ until 597. El rey Nabucodonosor The king Nebuchadnezzar había derribado la ciudad de Jerusalén varias veces. had destroyed the city of Jerusalem many times. Y cada vez que entraban y atacaban a Jerusalén, And every time they entered and attacked Jerusalem, hacían que se vería imposible poder restaurar y reunir esa nación. it seemed impossible to restore and reunite that nation. Mas, sin embargo, Nevertheless, en medio de esta calamidad, in the midst of this calamity, en medio de este cautiverio, in the midst of this captivity, Dios estaba levantando un líder de visión God was rising up a leader with vision llamado Ezequiel. who was named Ezekiel. Y el libro que tiene su nombre, And the book that has his name, en ese libro Jehová levanta y unge a Ezequiel in this book we see that God raises and anoints him como profeta y sacerdote sobre Israel. as a prophet and a priest over Israel. Él vio visiones de los cielos, He saw visions from heaven. vio visiones de Dios. He saw visions of God. Y las visiones que él ve están dispersidas en todo el libro de Ezequiel. And the visions he sees are dispersed throughout the book of Ezekiel. Pero el libro, el que llama nuestra atención hoy es el que se encuentra en Ezequiel 37. But the one we are focused on today is the one that we find in chapter 37. En esta visión, In this vision, Dios lleva a Ezequiel a un valle. God takes Ezekiel to a valley. Y mira ve cómo él describe lo que él vio. And listen to how he describes, look how he Lo describes it. primero que dice es que el valle estaba lleno de huesos. The first thing he says is that the valley was full of bones. Y mientras el Señor lo llevaba en medio del valle And as the Lord led him around the y valley, él miraba los huesos, and he saw the bones, dijo que no solamente eran huesos, he said they weren't only bones, sino que los huesos estaban secos, but they were bones that were very dry. estaban muertos por mucho tiempo, Bones that had been dead, for these people were estaban dead for muertos many y sin years. esperanza. They were dead without hope. Pienso en este día, I think today, si lo que Ezequiel vio en el año 593 if what Ezekiel saw in the year 593 es lo que muchos de nosotros vemos en el 2016, is what many of us see in the year 2016, en nuestros vecindarios, in our neighborhoods, en nuestro estado, in our state, en la nación in our nation, y aún en el mundo, and even in the world, lo que vemos son valles secos. what we see is a valley of dry bones. Valles que representan una ausencia de vida. Valleys that show that there's absence of life. Valles que representan una ausencia de libertad. Valleys that show that there's an absence of liberty. Valles que representan falta de gozo There's lack of joy y falta de esperanza. and lack of hope. Pero antes de ir un día más, But before we go on another day, antes de ver un programa de noticia más, without watching another news program, antes de leer un periódico más, before reading another newspaper, no vamos a perder cómo comienza este capítulo. we're not gonna miss out on how this chapter begins. Porque al comienzo de este capítulo hay palabras de esperanza. Because in the beginning of this chapter there is a word of hope. En el comienzo de este capítulo hay palabras de propósito. Because in the beginning here we have words of purpose. En el comienzo de este capítulo hay palabras de aseguranza. The beginning of this chapter has words of assurance. Palabras que pueden mantener el creyente en los Estados Unidos. Words that can have a believer in the United States. Palabras que pueden mantener el creyente en el mundo de 2016. Words that will maintain a believer in the year Lleno de 2016. esperanza. Full of hope. Lleno de seguridad. Full of Y security. que pueden mantener la iglesia cantando la canción de victoria And it will- en medio de la tormenta. And it will maintain the church to sing the song of victory in the midst of the storm. Déjame decirle algo, iglesia. Let me tell you something, church. No podemos mantener silencio. We cannot keep quiet. La persona que mantiene silencio cuando está confrontado con la injusticia, The person that keeps quiet in the midst of injustice, su silencio his silence apoya la injusticia. supports that injustice. El que no habla luz en medio de las tinieblas, He who doesn't speak light into darkness, su silencio his silence apoya la oscuridad. supports darkness. La persona que no habla esperanza y que no habla el poder de Dios en medio de la falta de A esperanza person that doesn't speak hope and the hope of God in the lack of hope es un silencio que verdaderamente dice que está de acuerdo con la falta de esperanza y la falta de justicia. is a silence that is truly saying that they are okay with the lack of hope and the hopelessness. Nuestras voces tienen que mantenerse fuertes como las de Ezequiel. Our voices need to maintain strong like the one of Ezekiel. Y quiero contestar la pregunta, ¿qué hacemos
¿O qué pensamos cuando estamos confrontados con el valle de huesos? Now, when I answer the question, what do we do when we're confronted with the valley of Y el bones? versículo 1 nos da una respuesta clara. And verse 1 gives us a very clear answer about what to do. La mano de Jehová vino sobre mí The hand of the Lord was upon me, y me llevó el espíritu de Jehová. and he brought me out in the spirit of the Lord. Tenemos que saber, We have to know. tenemos que entender We must know, que en understand, medio del that in valle the midst of the valley, la mano de Jehová todavía está con the nosotros. hand of the Lord is still with us. O como la historia de Israel y nuestra nación nos recuerda de esta verdad. The story of Israel and even our nation Por reminds us fe of el this. pueblo de Israel By faith, the people of Israel salió de Egipto left Egypt, sabiendo que la mano de Dios estaba sobre de ellos. knowing that the hand of God was with them. La mano de Dios estaba sobre Abraham cuando él salió de la tierra de su padre. The Come hand on. of God was with Abraham when he left his father's land. La mano de Jehová estaba con Abraham cuando Jehová le dijo, sacrifícame tu hijo. The hand of the Lord was with Abraham when he said, sacrifice to me your son. La mano de Jehová estaba con Moisés cuando en medio del desierto se encontró con la zarza ardiente. The hand of the Lord was with Moses when in the midst of the desert he found the burning bush. La mano de Jehová estaba con Moisés y con el pueblo cuando se encontraron frente al mar rojo. The hand of the Lord was with Moses and the people of Israel before La the mano Red de Sea. Jehová estaba con Moisés cuando llegaron en el desierto y no sabían cómo iban a comer. The hand of the Lord was with Moses and the people when they were without food in the desert. La mano de Jehová estaba con Josué And the hand of the Lord was with cuando era Joshua tiempo de cruzar el Jordán. when it was time to cross the La mano Jordan. de Jehová estaba con Josué The hand of the Lord was with cuando se Joshua encontraron frente a la ciudad de Jericó. when he found himself before the people of Jericho. Y déjame decirle algo. And let me tell you something. La nación donde estamos ahora The nation where we are fue today fundada por personas que creían en las escrituras de Dios was founded with people that believed in the scriptures of y God creían que la mano de Dios estaba con and ellos. believed that the hand of God was with them. Así que cuando nosotros nos encontramos con malas noticias, So when we find ourselves with bad news, la mano de Jehová solamente nos puede dar aliento. the hand of the Lord will give us the La mano help de Jehová nos puede dar paz en medio de la tormenta. and will Come give on, us the somebody. peace in the midst of the storm. Cuando me encuentro con el valle el valle de huesos, cuando llego a la oficina del doctor, come When I on, find myself in the valley of dry bones in the doctor's office y me dan un reporte malo, and they give me a bad report, yo tengo que entender que llegué al valle porque la mano de Jehová me llevó al I valle. have to know that I've arrived to the valley because the hand of the Lord brought me there. Cuando estoy en crisis financiera, When I'm in a financial crisis, si soy hijo de Dios, if I am come a on, child of y God estoy sirviendo a Dios, and I'm serving tengo God, que entender que la crisis donde yo me encuentro me trajo la mano de Jehová a ese I valle. must understand that the crisis before me was brought to me by the hand of the Lord. Y la mano de Jehová no me trae al valle para dejarme en medio de huesos secos, And the hand of the Lord will not bring me to the valley just to sino leave que me with cuando dry la mano bones. de Dios me lleva al valle, But when he brings me to the valley, es porque voy de camino rumbo al monte. it's because it's the way to Y the Él va a victory. mostrar su mano en medio de los huesos secos. And he's going to bring En in the medio de midst lo of the bones, imposible, Dios mostrará su poder. in the impossible, he will demonstrate his power. En medio de la sequía, Él traerá lluvias de gracia. In the dryness, he will bring rains of En grace. medio de la escasez, Él traerá prosperidad. In the midst of the drought, he will Come bring on, en medio de prosperity. enfermedad, solo Él puede traer In sanidad. the midst of sickness, only he can Cuando bring hay healing. discordia en mi hogar, si yo no lo puedo hacer, yo sé que la mano de Jehová está ahí para traer paz en medio de la tormenta. When Come there is on. discourse in my house, I know that I can't do it, but the hand of the Lord can bring peace. Él pondrá todo en su orden. He will place everything in Él order. pondrá todo en su lugar. He will place everything in its place. Él hará el milagro. He will cause the El miracle. milagro que está esperando en tu esposo, The miracle you're expecting in your husband no lo harás tú, will not be made by you, lo hará la mano de Jehová. but by the hand of the Lord. Come on, el milagro que está esperando en tus hijos, The miracle you're waiting to see in no your espera children hacerlo tú. will not be done by you. Simplemente declara la palabra de Dios. Simply declare the word of God. Simplemente declara la palabra de Dios. Simply declare the word Declara of palabra God. de Dios sobre tus hijos. Declare the word of God over your Declara children. palabra de Dios sobre tu esposo o tu Declare the word of esposa. God over your husband and Declara your wife. palabra de Dios sobre tus finanzas. Declare it over your Declara palabra finances. de Dios sobre tu hogar. Declare it over Declara your palabra home. de Dios sobre tu trabajo. Declare Come it on. over your Declara job. palabra de Dios sobre tu ministerio. Declare it over your Declara palabra ministry. de Dios sobre todo lo que te enfrentas. Declare it over Sobre tu everything that you universidad, confront. tu carrera universitaria. Through your Come on, sobre tu university escuela, career. sobre tus clases, sobre tus notas. Over your Come on, school and your somebody needs class to and hear your this. notes. Declara palabra de Dios. Declare Si the Él te word of trajo a God. ese lugar, Because if he te brought you sacará de there, ese lugar. he will take Porque you la out of there. mano de Jehová Because te the llevó al hand of the valle. Lord has brought you to the valley. Él es fiel.
He is faithful. Él sigue siendo fiel. He remains faithful. Él siempre será He fiel. will always be faithful. Amen. La mano de Jehová vino sobre mí The hand of the Lord came upon me, y me llevó en el espíritu de Jehová and he brought me out in the spirit of the Lord para poder sobrevivir en el valle, so that I could survive in the valley, para poder ver la mano de Dios manifestada en el valle. so that we can see the hand of the Lord manifested in the valley. Tengo que saber que Dios es fiel I have to know that God is faithful, y tengo que vivir una vida fiel ante el Señor. and I have to live a life that is faithful before the Lord. Nosotros vivimos vidas We live lives en que llegamos al punto in which we get to the point en que solamente llamamos a Dios o hablamos con Dios cuando hay emergencia. that we only call God when there's an emergency. Come on, somebody. Solamente oramos o leemos las escrituras o cuando es conveniente We only pray or read the scriptures when it's either convenient o cuando estamos en crisis. or when we're in crisis. Vivimos vida en que vivimos de domingo en domingo. We live lives that are really from Sunday to Sunday. Y tenemos que entender que si queremos que la mano de Dios esté con nosotros, And we have to understand that if we want the hand of God to be with us, tenemos que estar dentro de la mano de Dios. we have to be in the hand of God. Porque Dios jamás sacará su mano de su presencia de nuestra vida. Because God will never take his presence out of our lives. Pero nosotros a través de nuestra acción o inacción podemos salir de la gracia de Dios. But us, through our actions or maybe lack of action, we can get out of the grace of God. Yo estoy convencido, I am convinced. I am convinced. lo he dicho I've said it y lo seguiré and I'll diciendo. continue to say it. Hay personas que viven vida de crisis There are people that live lives of crisis porque cuando no están en crisis no buscan el rostro de Dios. simply because when they are not in crisis, they never seek the face of God. Hay personas que viven vida de escasez There are people that live a life of lacking porque cuando tienen abundancia no buscan el rostro de Dios. because when they have abundance, they don't seek the face of God. Hay personas que van de problema en problema y de tribulación en tribulación. There are people that go from problem to problem and tribulation to tribulation. Porque cuando todo está bien, no hay urgencia de ir a la casa de Dios. Because when everything is okay, there is no urgency to go to the No hay house of God. urgencia para orar. There is no urgency to No hay pray. urgencia para adorar. There is no urgency to No hay worship. urgencia para buscar el rostro de Dios. There is no urgency to seek the face Y of God. déjame decirle algo. And let me tell you something. Dios está, al Señor le importa más tu eternidad que tu comodidad. God cares more about your eternity than your comfortability. Déjame decirlo una vez más para Let me que se lo tell you perdieron. one more time for those that missed it. A Dios le importa más tu eternidad que tu comodidad. God cares more about your eternity than your comfortability. Y Dios prefiere que vayas para el cielo comiendo pan y agua, And God would rather that you go to heaven eating bread and water que vayas al infierno comiendo bistec langosta. than for you to go to hell eating lobster and steak. Dios prefiere, come on, Dios prefiere que tú llegas arrastrado y enfermo al cielo, God would rather that you get to heaven dragging yourself and sickly de que vayas corriendo y saludable a las puertas del infierno. than if you can go running healthy to the doors of hell. Come on, Dios prefiere que tú llegues al cielo solo, God prefers that you get to heaven alone de que vayas al infierno mal acompañado. than for you to go to hell with bad company. Entonces hay personas que viven que no tienen amigos y no tienen amistades. ¿Por qué? Porque cuando encuentran amistades, lo que encuentran son malas amistades que los llevan a lugares malos. Come on, somebody There are praise people him. that complain about being lonely and having no friends, but the truth is that when they find friends, they have bad friends that take them to the wrong place. Come on, personas que nunca se casan, People that never get married que nunca se van a casar. and are never going to get married. Porque cuando empiezan a salir de novio, Because when they're going out as se boyfriend and olvidan de la girlfriend, presencia de Dios. they Come on. forget about the Se presence of olvidan de la God. gracia de Dios. They forget about the grace of God. Buscan parejas que no son They convenientes. look for a couple that's not Y convenient. entonces terminan solos. And so they end up alone. Porque prefiere Dios que tú llegas al cielo solo. Because God prefers that you get to heaven alone. De que vayas al cielo solo. That's right. De que vayas al infierno enamorado. Than for you to go to hell in love with someone. Come on, somebody needs to praise him right there. Alguien tiene que adorarlo en ese momento. La mano de Jehová me llevó. The hand of the Lord was upon me, Me llevó en el espíritu de Jehová. and it brought me out in the spirit of the Lord. Tenemos que saber que no solamente Dios está con nosotros, We have to know not only that God is with us, pero tenemos que entender que Él todavía no está dirigiendo. but we have to understand also that He is still leading us.
Ezequiel estaba confiando en la mano del Señor Ezekiel was trusting in the hand of the Lord y confiando en la palabra del Señor. and trusting in the word of the Lord. Por 36 capítulos, For 36 chapters, las palabras de Ezequiel son: the words of Ezekiel are, y la palabra de Jehová vino a mí. and the word of the Lord came upon me. Estos 14 versículos These 14 verses son por lo menos 9 referencias are 9 references at least a profecía to the prophecy y Ezequiel hablando palabra de Dios. and Ezekiel speaking the word of God. Hay gran evidencia There's great evidence de que Ezequiel sabía que Jehová le estaba dirigiendo. that Ezekiel knew that God was leading him. Lo interesante es The interesting thing is que Ezequiel se sentó en un valle de huesos secos that Ezekiel sits in a valley of dry bones y tuvo un avivamiento. and he had a revival. Come on, tuvo un avivamiento con el Espíritu He Santo. had a revival with the Holy Spirit. No solamente fue Ezequiel que escuchó la palabra de Dios, Not only was it Ezekiel that heard the word of God, sino que porque Ezequiel escuchó la palabra de Dios, but because Ezekiel heard the word of los God, huesos secos oyeron palabra de the Dios. dry bones heard word of God. Ezequiel le dijo a los huesos que iban a vivir otra vez. And Ezekiel tells the bones that they would live again. Ezequiel obedeció. Ezekiel obeyed. Y al Ezequiel obedecer la palabra de Dios, And when Ezekiel obeys the word of God, los huesos obedecieron la palabra de Dios. the bones also obeyed the word of God. Tu sequía Your dryness va a escuchar y va a obedecer la palabra de Dios. will hear and obey the word of God. Si tú hablas palabra de Dios. If you speak word of God. Come on, somebody. Los hijos tuyos están rebeldes. Your children are rebellious. Cuando están dormidos, métete al cuarto de ellos. When they're sleeping, get into their room. Ponle la mano encima y declara palabra de Dios sobre sus vidas. Place your hand over them and declare word of God over them. ¿Hay problema con eso? Is there a problem with that? Espere que ellos salgan. Then wait till they leave. Métete al cuarto con aceite ungido. Go Come into their on. room then with anointing oil. Úngele el cuarto. Anoint the room. Úngele la cama. Anoint the bed. Come on, can I preach? Preach. El teléfono lo está pagando usted. The phone that you're paying. Yo le digo a mi hija, tú no tienes teléfono. I tell my daughter, you don't have a Yo phone. tengo teléfono. I have a phone. Y yo permito que tú uses mi teléfono. And I'm allowing for you to ¿Y use my sabes phone. qué? And you know El what? momento en que yo creo que el teléfono se está usando mal. The moment that I think the phone El is being used teléfono es wrong, mío. the phone is mine. Y simplemente porque me da la gana. And just because I feel like Yo it, cojo el teléfono. I take my phone. Cojo un poquito de aceite ungido. I take a little anointing Señor, oil. toma tu control de cada conversación. Lord, take control of Señor, every toma tu conversation. control de cada foto. Take Come on. control of every Señor, toma tu picture. control de cada, de Take cada control página web. of Come every on. web page. Señor, toma tu control, toma tu control, take toma tu control, control. take control, take control, Lord. Tu marido no quiere aceptar a Cristo. Your husband doesn't want to accept Christ. Espere que está durmiendo. Wait for him to be asleep Y párate al lado de la cama. and stand Y alongside the declara, bed. eres siervo de Dios. And declare, you are a Eres servant of profeta God. del Señor. You are a prophet Declaro of la the mano Lord. de Dios I sobre declare ti. the word of Yo God over declaro your lo life. que no es como si fuese. I declare what Yo isn't declaro as el if poder it de is. Dios sobre tu vida. I declare the power Decláralo of God in your porque life. tu sequía Declare it, obedecerá because your la dryness palabra will de obey Dios. the word of God. Come on, somebody. Agarre la chequera. Grab your checkbook. Agárralo en tu mano. Grab it in your hand. Y di como yo obedezco la palabra de And Dios. say, in the same way that I obey the word of the Lord, Como yo estoy dando mis diezmos como Dios lo dice. because I tithe like the Lord asks, Como yo estoy ofrendando de gratitud a lo que Dios ha hecho. because I give offering out of gratitude of what God has Yo done. declaro prosperidad en mis I finanzas. declare prosperity in my Yo declaro finances. abundancia en mis finanzas. I declare Y abundance verás in my que a tu finances. finanza obedecerán la And you palabra will de see how Dios. your finances obey the word of Come on, God. si nosotros obedecemos a Dios en el valle, If we obey God in the valley, el valle obedecerá la palabra de the Dios. valley will obey the word of God. Es mucho más fácil decirle al valle It is much easier to tell the valley que obedezca la palabra de to Dios obey the word of God que decirle al monte que se mueva. than to tell the mountain Y como to la move. Biblia me dice a mí que yo puedo mover And montes because con the mi fe, Bible tells me that I can move a mountain by qué my fácil faith, es decirle al valle, how easy is it then abre camino que por aquí yo voy caminando. tell the valley, oh, make a way because I'm walking through Aunque yo here. ande por valle de sombra de muerte, Even if I walk in the valley of the shadow of no death, temeré mal alguno. I will fear no evil. ¿Sabe por
Do qué? you know why? Porque su vara está conmigo. Because his rod is Porque with su mano me. está conmigo. Because his hand Y is sobre with me. todo porque yo sigo caminando. And above all, Yo sigo because I caminando. continue to Yo walk. camino por el valle. walk through Yo no the me valley. paro en el valle. I Yo no don't hago stay in the fundación en el valley. valle. I don't Yo build no up in the construyo mi hogar en el valle. don't build my Yo home in the camino valley. por el valle. I walk through the valley. Porque sé que el valle me lleva camino Because a I know la that the gloria de valley Dios. is my way to the glory of God. Es tiempo. It is time. And as the worship team comes back, I'm almost done. Es tiempo que nosotros como iglesia It's time for us as a church nos activemos to become activated en medio del valle. in the midst of the valley. ¿Sabes qué? You know why? You know what? La gloria de Dios, The glory of God, el poder de Dios, the power of God, la mano de Dios the hand of God no fue establecida was not established para estos cuatro paredes. for these four walls. Mi experiencia con Dios My experience with God no es para yo ser consumidor. is not for me to be a consumer. La Biblia dice, The Bible says, mi copa my cup está is rebosando. running over. La Biblia dice que nuestra copa debe de estar rebosando. The Bible says that our cups should be running over, overflowing. Pero nosotros estamos viviendo vida But we are living lives en que decimos, Señor, llena mi copa. in where we say, Lord, fill my cup. Y cuando la copa está llena, And when the cup is filled, estamos satisfechos. we're satisfied. El asunto es The issue is, que si es mi copa if it's my cup y está lleno, and it's filled, el único que se está tomando ventaja de lo que hay en la copa the only one that's taking advantage of the cup, soy yo, of what's in the cup, is me, porque es mi copa. because it's my cup. Pero mi copa debe de estar rebosando. But my cup should be Es overflowing, decir, que lo que Dios me está dando a mí which means that what God is giving me no es solamente para is mí, not just for sino me, para los que están alrededor de mí. Come but on, for somebody. those that are around me, Es para bendecir a los que están en mi área de to bless influencia. those that are in my area of Es para influence, bendecir a aquellos que están en mi mundo. to bless those that are in my world. Come on, los que están en mi trabajo deben de estar experimentando la gracia de Dios que hay en mí. Those that are in my job should be experiencing the grace of God in me. Los que están en la escuela conmigo deben de estar experimentando la gracia de Dios manifestada en mí. Those that go to school with me should be experiencing the grace of God manifested Mis in me. vecinos deben de estar experimentando la gracia de Dios manifestada My en mí. neighbor should be experiencing the grace of God manifested in me. Porque nuestra misión, Because our mission, nuestra comisión our es commission, la expansión del reino. is the expansion of the kingdom. Come on, somebody praise him right there. Adórenle. Cuando hablamos de bendición y cuando hablamos del poder de Dios manifestada, todos queremos alabar a Dios y gritar y aplaudir. When we speak about blessing and the grace of God manifested, everybody wants to applaud and scream. Pero cuando hablamos de la responsabilidad que viene con la bendición, de repente la iglesia se pone silenciosa. But Come when on we now. speak about the responsibility that comes alongside the blessing, the church gets quiet. Alábale ahora. Praise Him now. Alábale cuando te digo que Dios te llamó a ti, no solamente para bendecir a ti, sino para que tú seas de bendición a los que están alrededor de ti. Alábale ahora. Praise Him when I tell you that God has called you not only to be a blessing, to be blessed, but to be a blessing to those around Alábale you. al saber que Dios ha confiado tanto en ti que te ha dado personas sobre las cuales tú tengas influencia para poder derramar sobre de ellos la gracia y el poder de Dios. Come on. Praise Him when you realize that God has trusted in you so much that He has given you a circle of influence so that you can bless them. Alábale al decir que nosotros debemos de hablar cuando están hablando de la injusticia. Bless them when you hear that we should be speaking when it comes to injustice. Cuando están hablando de la inmoralidad. When people are speaking about immorality, Cuando están hablando aún de la política. Come on, even now about somebody needs to praise him. politics. Nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado no solamente a vivir, sino para hacer una diferencia. We should understand that God has called us not simply to live, but to be a difference. En los años 60, In the 60s, el mover para los derechos civiles the civil rights movements se estableció y se fundó was established and founded en la iglesia. in the church. Fue la iglesia que hizo el mover. It was the church that began the movement. Fue la iglesia que unió al pueblo. It was the church that united the people. Fue la iglesia que puso pare. It was the church that caused a stop. Fue la iglesia que dijo, ya no vamos a soportar más el abuso. It was the church that rose up to say we will no longer support abuse. Y ahora, And now, en horas de crisis, in a time of crisis, la iglesia está esperando que los políticos hagan la diferencia.
Now the church is expecting for the politicians to make the difference. La iglesia está esperando que los activistas hagan la And diferencia. the church is waiting for the activists to make a difference. Pero no hay activista más grande que el Espíritu Santo envuelto en nuestra nación. But there is no activist greater than the Holy Spirit involved in our nation. Tenemos que orar. We have to pray. Tenemos que unirnos en oración. We have to unite in prayer. Tenemos que unirnos para hablar lo que está sucediendo We have to unite to speak about what is going on y para tomar posición como iglesia and to take a position as a church frente a lo que está sucediendo en nuestro mundo. before what is going on in our world. Cuando nos encontramos con el valle de huesos secos, When we find ourselves with the valley of the dry bones, tenemos que entender we have to understand que la mano de Jehová está sobre that nosotros the hand of the Lord is with us y que Él nos lleva. and that He brings us. Y cuando Él nos lleva a un lugar, And when He takes us to a place, sea lugar de abundancia whether it's a place of abundance o necesidad, or a place of need, lugar de lluvia a place of rain o sequía, or a place of dryness, lugar de Drought. pueblo poderoso a place with a powerful people o huesos secos, or a place of dry bones. no nos llevó para desesperación. God has not brought us to be desperate. No nos llevó para abandonarnos. God has not brought us to abandon us. Nos llevó He has brought us para poder mostrar su mano de gloria. so that He can demonstrate His hand of glory. La mano de Jehová está sobre mí The hand of the Lord is upon me, y me lleva el Espíritu de Jehová. and the Spirit of the Lord brings me. Inclinemos nuestro rostro, amantísimo Dios Let's pray. y Father, Padre Celestial. Heavenly Father, Te damos gracias, Rey, porque tú eres grande. we thank you, Lord, because you are King and Te damos great, gracias porque tú eres digno. because you are worthy. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás con And nosotros. we thank you, Lord, because you are with us. Tu mano está con nosotros en medio del valle. Your hand is with us in the midst of the valley. Y declaramos, oh Dios, And we declare, Lord, declaramos que tú has de llevarnos en medio del valle. we declare that you will bring us through the valley. Ayúdanos, oh Dios, Help us, God, a escuchar tu voz. to hear your voice. Ayúdanos, oh Dios, Help us, Lord, ser verdaderamente embajadores tuyos en esta to tierra. truly be your ambassadors in this land, Confiar en ti, to trust in you, seguirte a ti, to follow you, obedecerte a ti to obey you, y sobre todo, Señor, and above all, Lord, confiar y tener fe en ti. to trust and have faith in you. En el nombre de Jesús. In the name of